Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a ver esta capacitación, este espacio que tenemos para ver lo que es precisamente el tema de la cultura del cuidado. ¿Por qué creen ustedes que este tema es importante y que lo estamos viendo en este momento? O no solamente en este momento, sino porque le estamos haciendo énfasis y lo estamos desarrollando. ¿Quién me da una idea o un aporte? Por favor. Bueno, muy bien. Entonces, la cultura del cuidado es muy importante nosotros tenerla en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. El hecho del cuidado, del autocuidado, de cuidar dónde estamos, lo que hacemos, inclusive muchas veces cuidar también en ocasiones lo que podemos pensar, lo que podemos sentir, aunque nosotros no lo controlemos siempre. Eso hace parte también del autocuidado, del cuidado de los recursos que tenemos, del cuidado del entorno en el que estamos, del cuidado de las demás personas. Entonces, miren que no solamente se enmarca dentro de ese cuidado, ese autocuidado que debemos de tener nosotros en nuestro trabajo, que de pronto muchas personas lo enfocan así, obviamente, porque en estos momentos estamos en un marco laboral y estamos trabajando en este momento, en este espacio en donde estamos, pero como les digo, abarca muchos más aspectos de nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí principalmente, también porque esto hace parte de las competencias de las personas dentro de la gestión por competencias que tenemos, dentro del desarrollo estratégico que tenemos en iGlobal, hace parte de que las personas que ingresan a la compañía y que las personas que se desarrollan, se desenvuelven y trabajan aquí en iGlobal tengan esto muy presente, siempre lo tengan en cuenta. Y como les digo, no solamente por evitar riesgos, por evitar incapacidades, por evitar enfermedades laborales, ausentismos, sino para que haya unas buenas condiciones de salud integrales en todos los sentidos. Y estamos hablando también entonces del cuidado socialmente, del cuidado en el trabajo, del cuidado en la familia, del cuidado personal, del cuidado financiero. Todo eso hace parte de nosotros cuidarnos. ¿Para qué? Para poder generar un bienestar con nosotros, que no solamente es un bienestar físico, sino también que alguien sí me dé ahí ese aporte es muy claro, no solamente hablamos de bienestar físico o de salud física, sino que también hay algo muy importante que debemos de cuidar y de cultivar, ¿qué es? Bueno, ninguno. Decimos, muy importante también, la salud mental. Eso también es muy importante. Entonces hay diferentes actividades. Exactamente, por ahí ya me dieron el aporte, la salud mental, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto es un espacio de reflexión, esto es un espacio corto, pero la idea es que ustedes le saquen el provecho de que ustedes estén aquí en este momento. Nosotros muchas veces no nos dedicamos ese tiempo, ese espacio a nosotros mismos, no sacamos esos espacios para salir un poquito de la rutina, de lo que hacemos. Entonces, este es un espacio precisamente que estamos propiciando, que tenemos esa actividad para que nos concienticemos un poquito, para que nos mentalicemos, para que reflexionemos de esa importancia de nosotros cuidarnos a nosotros mismos, porque es nuestro cuerpo, porque es nuestra vida, hacernos responsables nosotros de nuestro bienestar. Entonces, ¿qué es importante? El autocuidado, el cuidado mutuo, como les decía, también en parte obviamente evitar esos accidentes de trabajo y en estos momentos también el riesgo de contagio que hay por el COVID. Eso es muy importante también concientizarnos en ese sentido. De pronto, ¿qué pasa entonces muchas veces? Nosotros tenemos, en este caso, como les voy a mostrar ahorita más adelante, esas percepciones o esas ideas o posiciones que nosotros podemos pensar de que eso no es riesgoso para nosotros, de que nosotros no somos vulnerables, de que eso no nos puede afectar a nosotros. Y el hecho de que nosotros seamos seres humanos, eso implica que tengamos riesgo
a contraer diferentes a enfermedades o alteraciones, o que de pronto no, es que yo no puedo sufrir alguna alteración mental, yo no puedo sufrir de estrés, de ansiedad, de preocupación, o no me puedo sentir motivado. Claro, todos somos seres humanos y tenemos esas capacidades de sentirnos así. Entonces no quiere decir que nosotros entonces somos superhumanos o somos otro tipo de seres humanos especiales, entonces no estemos ligados a eso. Entonces, ¿a qué se deben esos factores del cuidado? A los conocimientos. ¿Y qué hace que nos cuidemos o no? Que tengamos conciencia o no de las cosas. Precisamente eso, de que nosotros conozcamos o no, qué nos beneficia, qué no nos beneficia, qué medidas podemos adoptar, qué no. Entonces eso es muy importante, tener ese conocimiento. Ahorita yo les voy a dar, y si no me lo recuerdan, por favor, unas páginas las cuales son muy útiles para que ustedes puedan abarcar un poquito más ese conocimiento, sean más conscientes del marco general, del contexto integral que implica nosotros autocuidarnos, que como les digo, no es solamente nosotros como personas en la parte física o solamente en el trabajo, sino que es un componente muy amplio. Entonces, ahí están los conocimientos, que es lo que nos permite eso, la voluntad y la motivación, como se dice precisamente en la voluntad, esos aprendizajes, entonces son los que nos hacen también nosotros emprender la acción para determinar entonces si lo hacemos o no. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ese proceso volitivo, cuando nosotros somos conscientes, cuando nosotros reflexionamos y pensamos en que cierto problema nos puede generar alguna afectación, de que cuando de pronto estamos trabajando, aquí hablándolo desde el contexto laboral, hay un riesgo o hay un peligro, entonces nosotros tenemos esa voluntad y esa actitud de qué, de corregirlo, de reportar, de pronto de no ser como tan relajados o tan tranquilos en ese tipo de situación, porque nos puede generar algún problema o alguna afectación. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora los hábitos como ustedes saben es algo que se hace continuamente, que está interiorizado en nosotros y que se genera una repetición constante. Entonces hace eso de que nosotros nos cuidemos. Miren, por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, ay, no, yo me voy a cuidar de no consumir tantas grasas, de no consumir tanta azúcar. Entonces ahí nosotros supuestamente tenemos ese hábito, pero no es un hábito si no lo hacemos en repetidas ocasiones en nuestra manera de vivir. Si lo hacemos por 10 días, por 5 días, eso no va a ser un hábito. Entonces es muy importante que esos hábitos de vida saludables que nosotros tengamos, eso que contribuya a nuestra salud mental, física, a nuestro bienestar, nosotros poderlo hacer entonces constantemente. Lo cultural, como ustedes saben, entonces depende también de muchos factores, obviamente del ejemplo, de lo que nosotros nos han mostrado, de lo que nos han enseñado. Entonces también entra esa parte cultural. Ustedes han visto, por ejemplo, que en determinado país, un ejemplo, la alimentación es de país, ustedes han visto que consumen cierto tipo de animales que nosotros no consumimos aquí, que pueden ser perjudiciales para la salud, que pueden tener algunas afectaciones, puede ser, pero esa es la cultura que ellos tienen allá. Entonces, el hecho de que ellos se cuiden o no se cuiden, de que consuman ciertos alimentos o no, entonces va muy ligado a esto. Nosotros culturalmente, yo puedo decir que tenemos unas bases muy bien definidas de acuerdo a hace unos, que digámoslo, no sé, unos 5 o 7 años, donde se le ha venido dando énfasis mucho al autocuidado, al cuidado personal, al cuidado de la salud, al hacer deporte, a dormir las horas suficientes, a hacer actividades que a nosotros nos gusten, que nos ayuden, ¿cierto? Y hace poco también, obviamente ahorita con mucha más fuerza por el tema del COVID-19, se ha venido hablando mucho de la salud mental, que era lo que nosotros y les estaba entonces mencionando anteriormente. Entonces, de género también dependiendo de diferentes personas. Como vemos en este caso, de pronto las mujeres se cuidan más en algunos aspectos, los hombres se cuidan más en otros, pero eso no debería marcar tanto la diferencia porque independientemente, como les dije, somos seres humanos y tenemos esa condición para nosotros entonces cuidarnos bien en ese sentido. Ahora el científico y el tecnológico, el que nos permite entonces las herramientas para nosotros entonces poder saber
de pronto qué es bueno también, qué no es bueno, qué nos ayuda, qué es importante, qué no. Ese científico y tecnológico, como les dije, por ejemplo, el acceso a la información, esos portales que yo les voy a enviar ahorita, los cuales son muy útiles y los invito a que saquen el tiempo, no por mí, porque yo se los diga, no porque, digámoslo, es una directriz laboral, sino por ustedes mismos, como les digo, la propia responsabilidad, el autocuidado, el quererse en ustedes mismos, el dedicarse el tiempo. Entonces ahí ustedes lo puedan consultar y puedan ver ese contenido tecnológico que permite a nosotros poder tener ese conocimiento, que es lo que ahorita aparecía como ítem primero dentro de esos factores del cuidado. Y el familiar, obviamente, con los valores, los principios, el ejemplo y la educación, que es lo que nos enseñan a nosotros en el día a día en nuestro hogar o con los valores que nosotros nos formaron, nos inculcaron. Entonces, fue unos valores, unos principios, fue un ejemplo educaron del autocuidado o de pronto no tanto. Puede que no, porque como les dije anteriormente, hace muchos años, de pronto ese contexto cultural, esa conciencia y ese cuidado no se tenía tanto. Pero de todas maneras, dentro de lo que ustedes vieron, en el consumo de drogas, el consumo de otras sustancias, el consumo de alcohol. ¿Ustedes qué pudieron evidenciar en ese caso? De pronto, otro tipo de actividades que puedan ser perjudiciales para la salud, para nuestro cuidado. Entonces, mirarlo ahí en la alimentación, nosotros cómo vimos que se alimentaban nuestros familiares. Entonces, eso cómo nosotros lo interiorizamos y lo aplicamos también a nuestra vida. Muchas veces ese contexto familiar también tiene una pauta muy importante dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro comportamiento. Entonces, lo que les decía ahorita, ¿cuál es nuestra creencia y nuestra percepción? Aquí vamos a hacer un poquito de análisis y de reflexión porque esa es la invitación y esa es la idea en este espacio, como les decía, aunque sea corto, poder tomar esa conciencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es nuestra creencia y nuestra percepción frente a si determinado problema es importante o suficientemente grave para tenerlo en cuenta? Podemos pensar, no, eso no es grave, eso no es importante. Por ejemplo, ahorita lo del COVID, haciendo obviamente énfasis en lo que estamos viviendo actualmente. ¿Es importante y es suficientemente grave para tenerlo en cuenta? En mi percepción, en mi caso, yo podría decir que sí. Hay personas, como les dije, que creen que tienen otro tipo de condición humana que no los afecta, que no les genera ninguna dificultad, ningún problema, pero nosotros cómo podemos analizar eso, cómo lo pensamos, cómo lo vemos, cuál es nuestra mentalidad y nuestra conciencia en ese sentido. ¿Somos vulnerables o no a ese problema? Claro que somos vulnerables, porque como les digo, el hecho de que nosotros estemos en este mundo, de que nosotros estemos viviendo, de que nosotros y, salgamos a la calle, obviamente en ese momento estamos en un riesgo, inclusive en la misma casa también hay riesgos y somos vulnerables a qué problemas. También entonces, como les dije, no a generarnos algún accidente, alguna caída, sino también a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que escuchamos, a lo que consultamos, lo que vemos en la televisión, las noticias, o sea, todo ese tipo de cosas va a generar ciertas repercusiones en nosotros que a las cuales nosotros podemos ser vulnerables. Entonces, si cierta acción produciera un beneficio, un costo personal, no estamos hablando de economía, no estamos hablando de algo monetario, sino el costo muchas veces en el esfuerzo, en el tiempo, si eso verdaderamente implica un beneficio, un costo personal. Entonces, por ejemplo, ahorita tanto lavado de manos, tanto uso de tapabocas utilizar los elementos de protección personal. Entonces, eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque nos aprieta, no nos deja respirar, porque X o Y situación. Entonces, eso es muy importante analizarlo también, si ese costo personal que nos implica eso, ¿vale la pena o no? Yo diría que si viene a nuestro beneficio, a nuestra salud y a nuestro bienestar, siempre va a ser muy bienvenido. Entonces, aquí dice, la persona que tiene salud tiene miles de deseos, la persona que no solo tiene uno. ¿Quién me dice a qué hace referencia esa frase? Por ejemplo, la persona que no tiene salud, ¿cuál es el único deseo que tiene? Bueno, seguramente, exactamente, muy bien. Ahí entonces el único deseo que va a tener, por ahí algunos me dicen vivir y otros tener salud. Imagínense ustedes en esa condición, ¿no les parece muy triste? Sería muy preocupante y muy traumático uno poder cuidarse dentro de su salud uno mismo,
sabiendo que nosotros, como decimos, somos el lugar con toda seguridad donde vamos a vivir durante el resto de la vida. Entonces no sería bueno nosotros estar de nuestro lado para poder tener muchos deseos y por esa parte no solamente tener solo uno, que sea salud o vivir o bienestar. Entonces aquí yo les voy a mostrar un video. Espérenme un segundo. Aquí por esta parte, ahorita regreso a las demás diapositivas para mostrarles esa parte. Bueno, muy bien. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla, el video. Espérenme un segundo aquí. Compartir. Bueno, muy bien. Compartir contenido. Compartir muy bien. Y aquí me indican, por favor, entonces, si logran ver, espérenme un segundo por aquí. Si logran ver el video. Alguno que me indique ahí, por favor, si lo logra ver. Sí, listo, muy bien. Bueno, entonces aquí se los voy a dejar. Yo no voy a profundizar mucho cuando termine el video porque la idea es que ustedes lo puedan analizar, ustedes lo puedan ver y el video es muy diciente. Entonces ustedes mismos van a sacar sus conclusiones, van a hacer su propio análisis y su reflexión. Miren un momento esa imagen, yo creo que ninguno, después de esa persona así como tan inconsciente con su propia vida, con su propio cuerpo, pues yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa condición. Inclusive, como les digo ahora en este momento,
con lo que está viviendo de este virus, de esta pandemia. Yo creo que ninguno quisiera estar en un hospital conectado, entubado o algunas máquinas. Entonces, en ese momento, yo creo que esa persona está haciendo mucha conciencia y nosotros necesariamente tenemos que estar en esa situación para poder hacernos conscientes de la situación en la que nosotros estamos o de la manera en que nosotros estamos llevando, digámoslo, en este momento las riendas de nuestra vida. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como les digo, es muy diciente. Por aquí entonces alcanzan a ver nuevamente la presentación. Se encuentra cargando. Listo. Cuando la, por favor. Listo, ahora sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros siempre vamos a tener excusas, siempre. ¿Por qué? Porque ahorita, como hablábamos culturalmente, el ser humano siempre vamos a tener excusas para no emprender las cosas. Entonces, ¿qué queremos? Porque queremos la instantánea, queremos las cosas rápido, queremos las cosas siempre a lo que menos nos cueste o el esfuerzo que menos nos cueste. Entonces, por eso, ahí en ese caso, siempre vamos a buscar eso. Poner algo siempre es fácil, eso, en eso somos expertos. Mañana lo hago o sobreestimamos nuestra productividad futura. ¿Eso qué es? Que nosotros decimos, ay no, hoy estoy tan cansado, pero mañana sí voy a tener ganas, pero mañana sí voy a tener fuerzas, pero mañana sí voy a tener alientos. O buscamos cualquier pretexto, cualquier excusa, precisamente como les digo, para no hacerlo. Entonces, siempre hay una excusa, por ejemplo, de la falsa decisión, eso precisamente, ay, voy a hacer tal otra cosa en vez de hacer esto, entonces eso es una decisión falsa. Después lo hago como les dije, como por ejemplo no tuve otra opción, no, es que mis amigos estaban haciendo X o Y actividad o en el momento en el que estaba y no tuve otra opción. O sea, como si las situaciones o las circunstancias entonces nos lleven como obligatoriamente. Hay algunos casos que digámoslo pues que pueden ser excepcionales, pero no siempre en la condición de nosotros cuidarnos de que nos lleve a esa opción. Entonces la excusa de la excepción, esa también, por ejemplo, cuando decimos no, entonces si igualmente no tuve otra opción o era lo único que había, o por ejemplo entonces la mentira descarada, o por ejemplo, ay, es que los tenis que yo tengo no son como para correr, pero entonces no necesitas correr, puedes hacer otro tipo de deporte, o digamos lo que en este caso ya te limitas y te pones esas barreras mentales porque no tienes, entonces no consigues unos que te puedan ayudar, que te puedan servir para hacer deporte, en fin, o de pronto, no, es que a mí nadie me habla, entonces tú por qué no hablas con alguien que te ayude, con tus amigos, a tener contacto con tus familiares, contacto social, eso también hace parte de tu salud y de tu bienestar. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, ¿por qué si estamos con nosotros, por qué no nos colocamos entonces conscientemente de nuestro lado? Y aquí entonces, ¿cómo detectamos esas excusas? Antes de creer en eso, pensemos si en verdad es así lo que nosotros estamos pensando, esa excusa que tenemos, reconocer si es una excusa y poderla ignorar. Y por otra parte, entonces hacer un trato con nosotros mismos y poder tomar y emprender la acción. Entonces, la cultura del cuidado también obviamente, como les decía, hace parte del trabajo, no solamente entonces utilizar los elementos de protección personal, sino también en todo lo que nosotros emprendemos, lo que nosotros hacemos. En este caso, entonces, es muy importante eh, en este caso limpiar las superficies que nosotros tenemos de nuestro trabajo, identificar si hay algún riesgo, identificar si hay un peligro. Por esta parte también entonces cuidar el lenguaje, la forma en que nosotros nos expresamos, la forma en que nosotros hablamos. Por ejemplo, con lo del COVID, entonces hay personas que le dan gripa o estornudan, entonces nosotros decimos, no, es que tiene COVID, es que no sé, se va a morir o lo van a enterrar. Entonces, como ese tipo de comentarios muchas veces son un poquito como de la realidad. Entonces es muy importante tener cuidado con ese lenguaje y también porque lo que nosotros hablamos también entonces muchas veces queda dentro de nosotros y eso posiblemente más adelante pueda generar y repercutir en algo. El cuidado del entorno también, el cuidado de los medios de comunicación, como les decía, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que observamos en el contexto en el que estamos. Entonces todo eso es bien importante cuidarlo. Cuidar el planeta, ¿por qué? Porque es el lugar donde nosotros vivimos.
Entonces, si nosotros no tenemos un cuidado del planeta, entonces, ¿quién se va a ver afectado? Nosotros que somos los seres humanos, los que vivimos allí. Entonces es importante generar esa cultura del cuidado, entonces actuar de forma segura en todas las actividades que tenemos, obviamente informarnos muy bien en las materias de prevención de riesgo, el estar en las capacitaciones que se realizan de seguridad y salud en el trabajo, poder estar en estos tiempos que son también muy importantes, como les dije, entonces nos invita al análisis, a la reflexión, a nosotros cuidarnos siempre en todo momento, en todo lugar. Entonces es importante cuáles son los principales ítems los cuales manejamos cuando hablamos de cultura del cuidado, de autocuidado o de salud y de hábitos saludables. El descanso, la alimentación, la hidratación y el acondicionamiento físico, que ustedes ya lo han conocido, que se ha mencionado, igual lo ven en los medios de comunicación, en internet, en diferentes portales, más lo que yo les voy a entonces a enviar ahorita en el contenido aquí en el chat para que lo puedan consultar. El estado de salud es importante entonces nosotros poder revisar ese estado de salud que tenemos, ir al médico constantemente o periódicamente, porque nosotros aunque nos sintamos bien, no sabemos de pronto por ahí qué alteración podamos tener. Entonces, si nosotros prevenimos necesarias y suficientes para poder controlarlo. Ahora, el consumo de medicamentos. Entonces, no automedicarse, ustedes saben que es muy importante ahí en ese caso, porque eso también puede tener algunas implicaciones o contraindicaciones que nos pueden afectar. Entonces, y inspeccionar el entorno del trabajo, como les decía, mirar qué riesgos y peligros podemos tener. Entonces, las posibilidades nosotros las abrimos cada día, nosotros somos responsables de ello y nosotros elegimos cómo vivir. Ustedes vieron en el video, esa persona eligió o no cómo vivir. Entonces, ahí estaban las consecuencias de ese tipo de acciones, ese tipo de conducta. Entonces, siempre es muy importante evidenciar ese tipo de situaciones en generarnos daños, decidir si realizamos o no esa actividad, observar el lugar en el donde estamos, no simplemente el área de trabajo, identificar esos posibles peligros, esos riesgos, como les decía. Entonces, para poder evitar cualquier afectación con nuestra integridad y nuestra persona. Entonces, finalmente, aquí hay una declaración de salud, un compromiso personal. Nosotros muchas veces no nos comprometemos personalmente a hacer determinado tipo de cosas. Entonces, en la encuesta de satisfacción, ahí van a hacer entonces un compromiso, ya les voy a enviar la información. Esto sería entonces lo último en cuanto a la presentación, a la actividad que tenía para ustedes. Yo creo que nos dio el tiempo preciso, el tiempo exacto. Aquí les voy a mostrar entonces un último video, el cual dura solamente minuto y algo, para que también miremos el tema del cuidado en el trabajo utilizando los elementos de protección personal. Entonces, video y aquí va a ver, pues, nuevamente esta parte. Ya les envío entonces ahí por esa parte la encuesta de satisfacción y el contenido que les comenté. Listo, entonces me dicen por acá si logran ver el otro video. Aquí por favor, dura 1 minuto y 8 segundos nomás. Realizar. Muy Error.